tenemos aquí con nosotros a Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Buenos días, Arcadio, un placer. ¿Has desconectado en este verano o un poquito, o lo sí, justo, sí. Tenemos 50-50. ¿Qué te parece esto de que las llamadas nos persiguen a todas horas? Sí, seguimos con este problema. Yo también lo estoy sufriendo y lamentablemente se está saltando la normativa, algunos sobre todo medios de telecomunicación, precisamente, siempre con ofertas de cambio de internet y de conexión móvil y lamentablemente, bueno, hay que denunciarlo, como tú bien dices, sobre todo la Agencia Española de Protección de Datos, que también creo que está haciendo una labor bastante encomiable en este aspecto, ¿no? El mundo no se para. Hemos sabido que hay ayuntamientos que se han quedado en blanco, como aquel que dice, todavía a fecha de hoy, que sepamos, no han solucionado las cosas por ataques, hackers y demás. Las responsabilidades son graves y el tema no es solo eso. Me apuntabas esta mañana a primera hora, decías, es que además el problema está en que se acrecenta porque como solución, yo que sé, de una forma naif, de una forma, pues eso, inconsciente también, muchos empleados del ayuntamiento se están llevando sus propios medios al consistorio. ¿Qué te parece? Sí, hay un problema que tenemos en este caso, bueno, en el Ayuntamiento de Elche. Recordemos que según el informe Sophos, el 70% de las corporaciones locales ya han sido víctimas de algún tipo de ciberataque, así que aquí tenemos que dividir las entidades públicas entre las que han sido atacadas y las que van a hacerlo, ¿no? Porque básicamente es así, realmente las administraciones locales son un caramelo, ¿no? Y con respecto a la gestión seguimos viendo fallos realmente graves en cuanto a los protocolos, porque lamentablemente las personas al frente, las instituciones en la lucha por la ciberseguridad no tienen la preparación adecuada, tienen a lo mejor están allí por una causa política en esos puestos y realmente necesitamos profesionales que en este caso atajen el problema y sobre todo remedien y que digan a los trabajadores, por ejemplo, evidentemente de Elche, que no se lleven sus propios ordenadores porque se están gestionando, Arcadio, los trámites locales con ordenadores particulares y esto hemos dicho, a particulares quiero decir, y esto hemos dicho más de una vez que también puede ser un agravio a la ley orgánica de protección de datos, ¿no? Sí, luego hay otro tema que la verdad es que es bárbaro y es el tema de la inteligencia artificial y los efectos que tiene en todos nosotros. Déjame que te plantee este tema. Lo que ha ocurrido precisamente en Estados Unidos, donde pues eso, unos padres están denunciando, están demandando en este caso a ChatGPT y a todo el modelo, a todo el modelo de inteligencia artificial, porque consideran que el causante, el coach que ha, digamos, inducido o por lo menos orientado hacia el suicidio de su hijo, ojo, un menor, creo que son 16 años, ha sido precisamente esa solución que está para ayudarnos, pero que hasta cierto punto no solo nos ayuda. Fíjate, Gabriel, que en este caso pues le ha ayudado. No quiero poner, estamos hablando de un caso en Estados Unidos, tarde o temprano las cosas vienen aquí, la influencia es innegable. Fíjense, le ha facilitado acerca incluso de información acerca de los medios, la soga con la que podía llevar a cabo el hecho, ¿no? Le ha ayudado a redactar ese último mensaje que deja para los familiares y para terceros, ¿no? ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial está ocupando espacios que no debiera? Bueno, no es por autocitarnos, pero esta conversación la hemos tenido aquí en tu programa muchas veces, Arcadio, no es por nada, pero desde hace por lo menos 2 años tú y yo venimos hablando de este tema, ¿no? De la necesidad de dotar de un marco ético y gubernativo la inteligencia artificial. Hemos planteado muchas veces lo que se hace en la Unión Europea. Somos antirregulatorios, pero al mismo tiempo en este caso entendemos que tenemos que haber un límite, efectivamente. Y en este caso, pues lamentablemente las circunstancias y la realidad nos han dado la razón una vez más. Esta no es la primera víctima inducida a suicidio. Recordemos, ha sido un poquito más mediático este tema porque ha sido un menor, pero también un mayor en Bélgica, recordemos, hace ya año y medio, también un chatbot impelió a suicidarse y efectivamente así ha ocurrido. Bueno, la respuesta de Sam Altman, responsable de OpenAI, digamos propietaria de ChatGPT, ha sido dotar de un control parental. Bueno, el control parental podría ser únicamente una medida para evitar que los menores accedan a la inteligencia artificial, pero luego estaríamos en el mismo problema. Quiero decir que en el tema del suicidio, que esa inducción al suicidio
estaría siendo el peligro también en adultos, ¿no? Y aquí es el gran problema de querer que la inteligencia artificial sea amable y que sea complaciente con el usuario, hasta el punto de cuando vemos algún tipo de problema psicológico, psiquiátrico, ahonda también en ese problema, ¿no? Yo creo que es un problema también de concepción, como estás diciendo, es decir, realmente hay que saber hasta dónde llega, es decir, qué es lo que nos puede aportar y demás. Y luego me comentabas también la cantidad de información objetivamente falsa, Exacto, que soporta la inteligencia artificial. No ya las conclusiones, sino la información en sí que mueve de tipo falso, ¿no? Sí, el informe de Newsguardian nos dicen claramente que en el caso de ChatGPT, ya que estamos hablando, el 40% de las conclusiones que arroja son erróneas. Y esto es porque ni más ni menos lo que se alimenta la inteligencia artificial es de fuentes públicas de Internet, y podemos colegir también, extrapolando esos datos, que el 40% de las informaciones que leemos en Internet son falsas, ¿no? Entonces, evidentemente, ese mismo porcentaje se traslada a la respuesta a la inteligencia artificial. Gemini, Claude y otros modelos, los 10 modelos de inteligencia artificial, todos arrojan resultados erróneos. Perplexity, sobre todo, que también se nutre muchísimo de los contenidos en Internet, también arroja un porcentaje preocupante, más del 30% de respuestas erróneas. Así que, por favor, aquellos que nos escuchen y que utilicen para trabajar o para estudiar o para hacer escritos la inteligencia artificial, o para tener compañía, ojo. Sí, también, sí. Pues que tengan mucho cuidado, porque realmente es un porcentaje muy elevado de respuestas erróneas, ¿no? Yo creo que hay un tema psicológico detrás, es decir, repito, es una forma incorrecta de entender qué es lo que nos aporta, y por supuesto, en todo caso también de ahondar, de profundizar también en qué es lo que hay ahí dentro, que habrá cosas buenas, pero también hay mucha basura, ¿no? Sí, es una herramienta muy útil, evidentemente. Lo que pasa es que hay que utilizarla en aquellas cuestiones que no sean delicadas, ¿no? Como digo, por ejemplo, para elevar un escrito, una denuncia, una demanda, en fin. Ahí están introduciendo bastantes errores, y recordemos el caso de Estados Unidos, de ese abogado que a través de ChatGPT interpuso un recurso y le dio todo jurisprudencia inventada, ¿no? Porque, como digo, la inteligencia artificial quiere ser complaciente con el usuario, y por complacerle se inventa cosas, lo que llama la alucinación, ¿no? Pero fíjate que ahí puede haber un tema, digamos, de negligencia por parte del profesional, pero, a ver, tanta, es decir, me explico, seguramente el profesional incluso no ha detectado del todo esa jurisprudencia, que sea errónea o que sea falsa. Mi pregunta es, si sustituimos al cuñado, esta es otra faceta de la vida en la que muchas personas, digamos, inciden de cara a aconsejarse, por este y de otro tipo de herramientas, estamos cayendo en el mismo tipo de error, y luego echamos la culpa a la justicia o a quien fuera, ¿no? Claro, la solución aquí es saber utilizar la inteligencia artificial, porque ya no es el tema del futuro de la inteligencia artificial, es que lo sepa, no, es que el 90% de la gente que utiliza ChatGPT no sabe utilizarlo. Aquí realmente la diferencia es aquel que sepa, y en estos casos que se puede utilizar la inteligencia artificial para unas cuestiones más controvertidas o más importantes, se puede cada uno entrenarlo parcialmente un cierto espacio. Esto es. Y ahí sería más garantista, evidentemente. Es decir, solamente decir la inteligencia artificial, oye, tú saca arrojas las respuestas de esta jurisprudencia que yo te aporto, que sabemos que son fuentes absolutamente fidedignas. Bueno, lo que hacemos los despachos, que de nuestros propios informes podemos decir, con este repositorio de información, con esta base de datos que te damos, hazme un resumen, porque esta vez lo quiero más sencillo, o porque lo quiero orientado a un departamento comercial o a lo que fuera. Ojo, y luego lo repasas, que el que lo firmas eres tú, no una tal inteligencia artificial. Y sobre todo que esto lo hagan los jueces también, que sabemos que los jueces están utilizando inteligencia artificial para dictar sentencia, y esto ya es bastante más comprometedor, ¿no? Miedo me da esa expresión. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, si hablamos también de más información que hemos tenido en estos tiempos, la verdad es que en este, digamos, especial escenario en el que nos encontramos hoy, recordamos que estamos en la bolsa, y que damos las gracias, por supuesto, a nuestro anfitrión por este escenario y por el recibimiento que nos ha dado, desde el punto de vista financiero, la aportación que hace también la inteligencia artificial y los medios de difusión de información es bárbara, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, está claro que la inteligencia artificial va a ser y ya lo está haciendo, una clarísima alteración y revolución de todo el esquema social de nuestra sociedad, ¿eh? Pero también a efectos de cometer fraudes.
Sí, efectivamente, sí, a todo nivel, a todo nivel. Es una revolución y un cambio de paradigma absoluto en todos los sectores, no solamente en el tema laboral, sino, como dices muy bien, en el tema financiero, Leo ¿no? un titular, el Independiente dice: 80% de los fraudes en transferencias son voluntarios. Claro. Esto es otro tema que hay que ver, es decir, cómo nos relacionamos nosotros mismos con las herramientas. Mira, hay un tópico que es el de que las personas mayores, no sé dónde empieza lo de mayor, por si acaso lo voy a dejar, no es el que me afecte, pero digo que las personas mayores se manejan peor, pero hay muchas veces que se actúa puramente por actos reflejos. Hay otras veces porque pensamos que tiene determinado prestigio esa marca, que está copiada o directamente está alterada, etcétera, etcétera. Es decir, realmente hay que poner un ojo extra cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones y buscar la responsabilidad jurídica, ¿no? Sí, efectivamente, porque este informe que citas precisamente lo que apunta es al factor humano como el máximo responsable del tema de la ciberseguridad. Siempre acabamos ahí. Claro, podemos hablar de virus, de malware, evidentemente hay que tener esas contramedidas o esas medidas de prevención y de remediación tecnológica, pero la cuestión de la estafa está orientada siempre al tipo de ingeniería social, que es el tipo de estafa que el engañado finalmente es el que hace clic o hace esa transferencia maliciosa, y lamentablemente vemos que esto también malogra en gran medida la investigación tecnológica y la persecución de los últimos responsables, ¿no? Porque finalmente el debate jurídico se queda en la responsabilidad o no de la persona que ha querido o no hacer esa transferencia maliciosa, ¿no? Y esto también malogra la lucha contra la ciberdelincuencia. Sí, ¿no? Persona que vete a cogerla, es decir, que vete a saber dónde está. Es decir, que estamos hablando de que al otro lado se encuentra alguien y el otro lado está en China, en Asia, o en el patio trasero, pero no hay forma de identificar. Claro, pero como digo, la mayor cantidad de tiempo de investigación policial y judicial se centra en que si la persona haya querido o no hacer esa transferencia maliciosa, porque hay también mucha picaresca en este tema, ¿no? Hemos investigado en muchos de los casos de ciberdelincuencia de grandes empresas que han estado desde dentro trabajadores compinchados con los delincuentes. Entonces se malogra y se invierte muchísimo tiempo en la investigación de esa intencionalidad, y luego, claro, los verdaderos responsables que están allí, como digo, allende los mares, pues se consuman, porque los recursos sobre todo se invierte en investigar internamente, ¿no? Sí, y volvemos otra vez con lo que es el elemento humano. Hablábamos de en Elche, que con toda buena fe puede contribuir precisamente a que el daño sea incluso mayor. Hablamos ahora precisamente de, no sé si incluso, no hay que pensar solo en negligencia, sino pues yo qué sé, en ignorancia, etcétera, en previsiones, falta de previsión, etcétera. Pero es que también se produce a nivel de grandes administraciones. Estoy leyendo pues que la Agencia Federal de Emergencia de Estados Unidos ha tenido que despedir a altos cargos. Cuéntanos. Sí, se trata de la FEMA, que es, digamos, es el equivalente a Protección Civil aquí en España, ¿no? Imagínate la importancia que tiene esta entidad. Pues 2 docenas, o sea, 24 personas han sido expulsadas, echadas de esta agencia porque no estaban cumpliendo los protocolos que el Departamento de Seguridad Nacional ha implementado para todas las instituciones. Estados Unidos ha gastado $500 millones, que es bastante dinero en la ciberseguridad de todas las agencias, y parecería que había una cierta rebeldía, ¿no?, dentro de esta agencia FEMA, que además se negaba a poner el doble factor de autentificación, habían escondido alguna serie de vulnerabilidades que habían sufrido también, habían obstaculizado las inspecciones de ciberseguridad y las auditorías que quería hacer el Departamento de Seguridad Nacional. En fin, estaban con una actitud muy obstrusiva en cuanto a la mejora de la ciberseguridad de la agencia. Así que a través de una investigación interna y un informe, pues se ha decidido expulsar a estas 24 personas, en lo cual está el CISO, o sea, el responsable máximo tecnológico de la agencia, y muchos altos cargos, ¿no? Bueno, en España también la Guardia Civil nos ha alentado muchas veces de que seamos más diligentes, digamos, que desconfiemos de todo lo que viene por los medios, etcétera, y que hagamos un pequeño, digamos, un chequeo, como lo haríamos. Yo siempre digo lo mismo, es decir, si nos llaman a la puerta de nuestra casa, tampoco abrimos tan fácilmente. Miramos por la medilla y contrastamos un poco lo que sepamos. Eso es lo que hay que hacer, no se trata de negarse a nada, ¿no? Y además hay otra cuestión que es recurrente en estos casos, que ya que estamos hablando del tema del
Elche, que es la ocultación, como diciendo, aquí no pasa nada, o no está esto... Eso es muy grave, sobre todo cuando además cualquiera de nuestra información, yo tengo muy claro que estoy vendido, es decir, que por mucho que uno sea restrictivo con respecto a facilitar información de un servidor, la verdad es que todo el mundo tiene como que dice mis preferencias y demás, porque oye, navegas en internet y compras cosas y demás, pero en efecto es un problema. Pero lo que digo es, sobre todo poniendo el foco en que los protocolos ya están escritos en estos casos. Lo que está pasa inventado es que el formato. está perfectamente identificado, es siempre los protocolos en cuanto a remediación, y la comunicación siempre respeta el criterio de proporcionalidad, de necesidad y de idoneidad también. Es decir, las medidas están perfectamente pensadas por gente que sabe, pero claro, al frente de instituciones tenemos gente que no sabe de estas cosas porque no ha estudiado, porque es un cargo político o por lo que sea. Y lamentablemente siempre vemos que se están haciendo mal, que se están comunicando mal y se están remediando mal, como el caso de Elche, como digo, que están llevando sus ordenadores portátiles personales, los trabajadores, a conectarlos y a gestionar estas cuestiones. Esto es gravísimo, esto ningún protocolo establece que efectivamente, aunque no se conecte a la red corporativa, realmente, como digo, es un agravio poner dispositivos personales, porque no se puede utilizar ningún dispositivo personal para ninguna función pública. Hemos visto muchas veces... Todavía se creerán los pobres que están haciendo un favor, ¿no? Claro, y es que no es así. Ya hemos dicho, los dispositivos personales no se pueden utilizar para ningún tipo de función pública. Hemos relatado muchas veces esos policías que han sido condenados y sancionados por utilizar sus teléfonos móviles para sacar fotos de DNI. Eso está prohibido. No se puede tampoco utilizar ningún tipo de dispositivo móvil de los educadores para sacar la foto del colegio, de fin de curso, tampoco. Es muy importante que esto se difunda y se sepan todos los funcionarios que no pueden utilizar sus dispositivos personales para una función pública. Empleados también, claro, de cualquier empresa. Sí, por supuesto. En definitiva, en general, en cualquier relación. Es decir, hay que ser mucho más cauto, hay que ser mucho más restrictivo. Yo creo que hay mucho que hacer en materia de cultura. Hablamos de cultura jurídica aquí, pero también no solo cultura jurídica por lo que respecta a la responsabilidad en que incurren todas estas personas, sino también de todos, sabiendo realmente qué es lo que manejamos. Estamos casi acabando, y yo te diría, y el debate siempre de cuál es el papel precisamente de los canales, de los cauces, de los chat GPT que decíamos hace un momentito, y de los Google, etcétera, etcétera, de por medio. Pero yo creo que al margen de que es un cauce fenomenal, porque es que ahora las cosas no ocurren en la calle, no ocurren en los bancos, no se asaltan los bancos, se asaltan por estas vías. Al margen de eso, yo creo que hay que apelar también un poquito quizás a que pongan orden, quizás, no sé. Bueno, a ver, ya hablando de las grandes tecnológicas, recordemos la semana pasada, Google otra vez ha sido multada por la Comisión Europea por el abuso de predominancia, ¿no?, en el mercado con respecto a su navegador, y bueno, dar sobre todo los anuncios, ¿no?, de facilitar solamente los anuncios de Google en desmedro de las demás empresas. Bueno, aquí otra vez hablamos del tema de la ética, por supuestísimo, el uso ético de las tecnologías, que esto engloba al final, Arcadio, todo lo que venimos hablando en esta media hora es el tema de la ética, la falta de ética para el tema de uso de inteligencia artificial, la falta de ética por las empresas de mercadotecnia o que te están ofreciendo productos comerciales, la falta de... Los solicitados, sí. Exacto, y también la falta de ética de las grandes tecnológicas que quieren monopolizar, ¿no? Yo sé que el negocio de la tecnología es boyante y es el futuro, pero tiene que haber un respeto y sobre todo el luchar, como está haciendo, me parece, la Unión Europea muy acertadamente, contra las actitudes monopolistas, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de la tormenta perfecta, es decir, si por una parte nosotros como ciudadanos nos relajamos o creemos, a veces incluso, como ocurre en las estafas, que podemos engañar al otro, Sí. Cuidado, pero bueno, es decir, nos relajamos, no somos muy diligentes, etcétera. Si el cauce por el que se hace tampoco tiene demasiada ética o no pone demasiado de su parte, y luego al final los malos están a cubierto y evidentemente son muy malos y son empresas a unos niveles, ahí estamos, porque para eso son malos, evidentemente, por mucho que los cuerpos de seguridad intenten ayudarnos, la cosa está complicada. Por lo tanto, yo creo que hay que apelar también a un ejercicio responsable de cada uno de nosotros, no apresurándose. Eso es como cuando, yo qué sé, vas a hacer una compra, de un piso o algo así, y alguien
alguien te dice que tiene usted 5 minutos para cerrar la operación, porque ya hay uno que ha dado una señal o va a dar la señal o para esto. Mire usted, ante esa presión es mejor apartarse. Es decir, estamos muy cerca de un argumento comercial que está más cerca, seguramente, no siempre, pues del engaño, etcétera, que no realmente de una relación sana, de tú a tú con la otra parte, etcétera, etcétera. Aquí ocurre igual, ¿no? Sí, efectivamente. Y por eso también es de agradecer los buenos consejos de Ventaja Legal en este aspecto, porque a nivel de seguridad, la verdad es que llevamos más de 2 años dando consejos, sobre todo tú, ¿no? Acertados en cuanto a este tema, y porque todos necesitamos un internet seguro y todos necesitamos una seguridad. Esto es la base de todo, de la economía, de nuestra tranquilidad, es eso. Lo que pasa es que hay que ser humilde y ser consciente de que es un cauce por el que nos pueden entrar tantas penas, digamos. Es decir, que de lo que se trata es de que los técnicos, como tú, nos ayudéis a mejorar la cultura, y por otra parte también yo creo que a idear tantos supuestos como estos que estamos diciendo. El caso del suicidio del menor es bárbaro, es decir, pero en estos momentos me pregunto yo, cuando mucha gente se plantea si la seguridad social tiene que cubrir o no aspectos de psicología, etcétera, etcétera, ¿cuánta gente no confiará precisamente en esas herramientas? ¿No te parece? Claro, por eso insistía en el cambio de paradigma que significa la tecnología, la inteligencia artificial en todos los estamentos de nuestra vida y de nuestra sociedad. Cambios en lo laboral, cambios en lo social y cambios en lo económico. Por eso sí que es importante que también los dirigentes políticos sean conscientes, no solamente a nivel de regular o de prohibir, sino realmente escuchar a los expertos en la tecnología, que tenemos mucho que decir y podemos en este momento incluso vaticinar perfectamente lo que va a ocurrir. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, con el mal uso de la inteligencia artificial, yo recuerdo en el 2019 haber dado una conferencia en el Consejo General de la Abogacía Española, precisamente alertando de los problemas de la inteligencia artificial para el uso malicioso, por ejemplo, de fake news o de imágenes falsas o de vídeos, que ya es un problema que tenemos ahora mismo en nuestros tribunales. Pues están presentando pruebas falsas. Ya ha llovido, Claro, bueno, nos han hecho casi, ¿qué pasa? Bueno, estamos ya otra vez que nos coge a tiempo, ¿no? Y sin soluciones para estos problemas, ¿no? Bueno, yo creo que está claro la posición, está claro que tenemos que poner de nuestra parte todos. Está claro que tenemos faena para esta nueva temporada, es decir, que cuento contigo para esta nueva edición de Ventaja Legal en este próximo ejercicio, que no os lo debéis de perder, que este programa, digo, que es distinto, que no nos enrollamos ni enredamos con temas políticos, que buscamos algo que sea de utilidad, y que ya verás como si sigues nuestro discurso, digamos, confiarás en esta guía que en el fondo estamos haciendo imparcial, independiente, apolítica, como la que abanderamos en Ventaja Legal. Yo creo que no somos sospechosos de tener sesgos más que el respeto a la ley, hacer hincapié sobre todo en las aportaciones seguras que la ley y nuestras instituciones y sus profesionales hacen, y yo creo que igual contribuimos un poquito a elevar el nivel cultural. Don Gabriel Araujo, muchas gracias por tenerte aquí en el inicio de temporada, en este marco incomparable en la bolsa. Seguiremos en contacto. Un placer, como siempre, Arcadio. Hasta pronto.